Segundo plan, festividad de Pentecostés. Expóngase el hecho de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pentecostés, día de alegría, de agradecimiento y de amor para todo cristiano. Consideremos 1. Las circunstancias del gran milagro de Pentecostés. 2. Los efectos maravillosos del Espíritu Santo en los apóstoles y los primeros cristianos. 3. Los frutos que nosotros hemos de sacar de esta festividad. Circunstancias del milagro de Pentecostés. 1. Se oyó de repente un ruido como de viento impetuoso que venía del cielo y llenó toda la casa donde estaban los discípulos. Este ruido, este viento eran símbolos de la presencia de la divinidad e indicaban que el Espíritu Santo, por la fuerza de la predicación de los apóstoles, iba a llevar por todas las partes el evangelio y la salvación y derribar el culto del demonio y de los ídolos. No se trató de un viento o torbellino que embistiese la casa, sino el efecto fue parecido al de un gran viento o de un torbellino que soplase, y es cosa patente que no podía explicarse naturalmente porque fue del todo repentino, repente y muy fuerte, y porque no era ni viento ni torbellino. Es de creer que los apóstoles vieron que en aquel momento como un globo, como un gran foco de luz que después se dividió en tantas puntas, en tantas lenguas de fuego como ellos eran. Estas lenguas de fuego significaban que el Espíritu, valiéndose de las obras de los 12, iluminaría e inflamaría el universo. En efecto, la lengua es el instrumento de la predicación, porque la fe entra en nosotros por el oído y, consiguientemente, por la palabra del predicador. El Espíritu Santo es como un fuego ardiente que purifica el alma, un fuego luminoso que ilustra la inteligencia, un fuego suave que se insinúa en el corazón, lo calienta y lo abraza de amor. La confusión de las lenguas de Babel había sido un momento de la orgullosa impiedad de los hombres y su castigo por el Señor en el cenáculo. El don de lenguas es como el testimonio maravilloso de la humilde piedad de los apóstoles y de los discípulos, y también de la unidad de la iglesia que deberá reunir en un solo cuerpo a todos los pueblos, teniendo a Jesús por cabeza y por principios vivificadores su fe y su divina caridad. Y fueron ellos llenados todos del Espíritu Santo, es decir, los apóstoles, hasta entonces tan tardos en comprender, tan débiles ante el peligro, tan llenos de defectos, fueron repentinamente transformados por él en otros hombres, llenos de inteligencia, de ciencia, de valor, de fervor y de amor, confirmados en gracia y en una palabra enteramente renovados. Los hizo capaces de cumplir su divina misión, y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Esto es, habiendo salido del cenáculo, se pusieron a predicar ante todos las maravillas del poder y la bondad de Dios, visibles en los misterios de la encarnación y de la redención. Encontrábanse en Jerusalén aquel día judíos temerosos de todas las naciones del mundo entonces conocido, y por eso, habiendo oído aquel ruido, acudió ante el cenáculo la multitud y quedó atónita, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos se maravillaban. Los apóstoles hablaban en arameo, diciéndose unos a otros: los que hablan, ¿no son acaso galileos? Pues entonces, ¿cómo les oímos cada uno en nuestra lengua? Tema de sus discursos debía ser, naturalmente, el hecho estruendoso recién acaecido y la necesidad de creer en Jesucristo, cuyos enviados eran. San Lucas, en su narración, nos ha conservado palabras de aquellos hombres extranjeros en su mayoría, que se decían
Son hombres de 16 nacionalidades diversas que se dan cuenta con gran maravilla de que todos comprenden igualmente a los apóstoles y que se preguntan mutuamente y a sí mismos cómo puede ser aquello. Y San Pedro comenzó a hablar del milagro que acababa de realizarse, recordándoles la profecía de Joel y anunciándoles la divinidad de Jesús crucificado. Y fue tal la virtud de esta primera predicación que 3,000 oyentes se convirtieron y recibieron el bautismo. Efectos admirables del Espíritu Santo en los apóstoles y en la primitiva iglesia. En los apóstoles, como acabamos de decir, fueron transformados. Primero, el Espíritu Santo los purificó de las imperfecciones y de los defectos a que hasta entonces habían estado sujetos y les infundó en un grado eminente todas las virtudes opuestas. Antes estaban ellos llenos de orgullo y de ambición, eran inmortificados, duros de persuadir y tardos en creer. Después los vemos humildes, mansos, pacientes como su Maestro y dichosos de sufrir por él. La fe penetra tan profundamente en su alma que no tienen mayor deseo que comunicarla al mundo. El Espíritu Santo, después de haber purificado sus corazones, iluminó sus entendimientos. Ellos, tan tardos en comprender, tuvieron de repente el conocimiento claro y la inteligencia perfecta de los profetas, de las palabras y de las enseñanzas del Salvador, que quedaron hechos predicadores elocuentes, doctores llenos de la verdadera ciencia, capaces de cerrar la boca a los escribas y a los fariseos y de confundir a todos los filósofos paganos. Dice San Gregorio, finalmente el Espíritu Santo les inspira un valor a toda prueba y del todo divino. Antes de Pentecostés eran débiles y temerosos en la noche de la pasión y se habían escondido en el cenáculo. El mismo Pedro, tomando su presunción por verdadero valor, había negado a su maestro a la voz de una criada. Ahora, después de haber recibido el Espíritu Santo, predican públicamente a Jesús crucificado, lo confiesan solemnemente delante del pueblo y del Sanedrín. Ellos lo confesarán delante de los reyes de la tierra, irán por todo el mundo a fin de establecer en él la iglesia y sufrirán con alegría las torturas, los suplicios y la muerte. En los primeros cristianos, el Espíritu Santo hizo de ellos hombres completamente nuevos. Perseveraban todos en oír las instrucciones de los apóstoles y de sus sucesores y también leer y meditar los libros sagrados. Los padres instruían a sus hijos y los amos a sus servidores. Cada casa, dice San Juan Crisóstomo, era entonces como una iglesia. Tenían tal respeto por la Sagrada Escritura que muchos la llevaban con ellos y hasta la sabían de memoria. Perseveraban en la comunicación de la fracción del pan, esto es, en la participación de la Divina Eucaristía, asistiendo cada día al santo sacrificio y comulgando en él. De ahí sacaban aquella caridad y aquellas virtudes que forzaban la admiración de los mismos paganos. Y en la oración, es decir, que oraban sin cesar en común, en particular en la iglesia, en sus casas, trabajando en todas partes, en todas las horas, siempre según el precepto del Maestro. Además, era tal su despego de las cosas de la tierra que tenían todas las cosas en común, a fin de ejercitar excelentemente la caridad con los pobres y los desgraciados, y de estar más libres para no ocuparse sino en las cosas de Dios. ¿Qué frutos debemos nosotros sacar de esta festividad? Tal vez nos sentiremos tentados a creer que el Espíritu Santo no obró tales maravillas sino en el comienzo de la iglesia y que no tiene ya el mismo poder.
o por lo menos la misma bondad. No es así. El Espíritu Santo continúa residiendo en la iglesia y las demostraciones de su poder y de su bondad se producen en ella como en los primeros tiempos, aunque de una manera menos sensible. Hoy, como en los primeros siglos, es Él quien ilumina las inteligencias para preservarlas de tantos lazos tendidos por todas partes por el error y la mentira, quien inflama los corazones para hacerles que prefieran a Dios sobre todo, comunicarles el celo del apostolado y el valor de los sufrimientos, quien continúa suscitando en la sociedad tantos sacrificios, tantos actos de generosidad y obras de caridad para aliviar todas las miserias como en ellas se hacen. En una palabra, la vida de la iglesia hoy, como en el tiempo de los apóstoles, no se puede explicar sino por la presencia y el influjo del Divino Espíritu. Él continúa viniendo y obrando en las almas dóciles a sus inspiraciones. Basta leer la vida de los santos para ver que por ellos renueva todos los días los milagros de antes. Si no tenemos hoy los santos que en ciertas épocas de la historia parecen multiplicarse, debemos atribuirlo a la disminución de la fe, al enfriamiento de la caridad y al espíritu paganizante que invade las clases sociales. Se contrista al Espíritu Santo, se resiste a sus inspiraciones, a sus invitaciones, a sus llamadas, se le echa fuera con el pecado. San Agustín, hablando de la Santa Eucaristía, decía: digamos análogamente otro tanto de la venida del Espíritu Santo a las almas. Adelante, siempre adelante con buenas disposiciones, y entonces experimentaremos la virtud de este Espíritu divino y santificador. Seamos ante todo cristianos, para llegar a ser después perfectos cristianos. Conclusión: excitemos en nosotros un mayor deseo de recibir el Espíritu Santo con la abundancia de sus dones, pidiéndole perdón del abuso que de ellos hemos hecho. Pidámosle que se digne obrar en nosotros las mismas maravillas de santificación que en los apóstoles y en los primeros cristianos. Tercer plan: efectos del Espíritu Santo. También en nosotros se verificará el gran misterio de santificación cumplido en los apóstoles. Si tenemos las disposiciones de los apóstoles, ¿cuántos cristianos cierran su corazón al Espíritu Santo, o bien le contristan o lo arrojan de sí? ¿Cuántos parecen ignorar si hay un Espíritu Santo? Al menos vosotros, hermanos míos, renovad vuestra fe en Él. Considerad lo que es respecto a nosotros y los efectos que quiere producir en nosotros si nos encuentra bien dispuestos. Entonces será para nosotros como para los apóstoles: 1. Espíritu de verdad. 2. Espíritu de santidad. 3. Espíritu de fortaleza. Espíritu de verdad. Cuando venga os enseñará todas las verdades, pero hay verdades humillantes y penosas, aunque saludables, que el hombre no está dispuesto a gustar ni a querer. Hay además hombres tan ignorantes y tan groseros que son rebeldes a todas sus enseñanzas. Ahora bien, ¿qué acaeció el día de Pentecostés? Que el Divino Espíritu iluminó a pobres pescadores. Sus conocimientos no se extendían más allá de las orillas de su lago, de sus barcas y de sus redes. Y en el día de Pentecostés hizo de ellos grandes predicadores. Los apóstoles eran, según el testimonio de 2 de ellos, ignorantes, incrédulos, y estaban llenos de errores y de prejuicios sobre el Mesías, sobre la pobreza, la humildad, el sufrimiento. Cada vez que nuestro Señor les hablaba de ello, no comprendían nada. Sus palabras eran enigmas para ellos, pero apenas recibieron el Espíritu Santo, cuando quedaron súbitamente transformados,
Recuerdan todo lo que les había dicho el Divino Maestro, lo comprenden todo, su corazón se abraza de amor por las virtudes más difíciles y las van a predicar y hacerlas practicar por toda la tierra, con peligro de su vida. El Espíritu Santo no ha cesado de obrar maravillas semejantes en la Iglesia. A pesar de los esfuerzos del demonio, del espíritu del mundo, de las rebeliones de la carne, ¿cuántas almas cada día vemos aún hoy iluminadas y sostenidas por el Espíritu Santo? Vedlos, han declarado la guerra al mundo, han crucificado su carne, practican heroicamente todas las virtudes. En las vidas de los santos tenemos miles de ejemplos de estos. Pero, ¿cuántas almas hay a las que podría decir San Esteban? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Espíritu de verdad. Jesucristo dijo a los apóstoles, habéis de ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de muy pocos días, es decir, purificados y santificados como con un nuevo bautismo, porque el Divino Espíritu es la fuente y el principio de toda santidad. Los apóstoles antes de Pentecostés estaban sujetos a toda clase de defectos e imperfecciones, pero desde que recibieron el Espíritu Santo fueron hombres enteramente espirituales, despegados del mundo, llenos de Dios, perfectos e irreprochables. Él consumió con el fuego de su amor todo lo que en ellos había de impuro y terreno. Comenzaron a ser del todo celestiales. San Pablo, bajo el impulso y la acción del Espíritu Santo, podía decir, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos santos vemos en el transcurso de los siglos, transformados así por la gracia del Espíritu Santificador? ¿O qué necesidad tendríamos también nosotros de ser bautizados en el fuego del Espíritu Santo para purificarnos de tantos afectos sensuales, peligrosos y culpables? ¿Cuántas enemistades, odios, envidias, fortunas mal adquiridas, deseos de venganza, pensamientos de ambición, de codicia, etcétera? Nosotros pertenecemos a la Iglesia, a la Santa Iglesia. Se diría esto juzgándonos según nuestras máximas y nuestra conducta. Pidamos pues al Divino Espíritu que nos purifique de nuestras imperfecciones, que nos llene de santos deseos de virtudes y del cielo, y que produzca en nuestras almas los frutos que le son propios: la caridad, el gozo, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, etc. Espíritu de fortaleza. El Espíritu Santo nos llena de fortaleza. Es caridad y la caridad es fuerte como la muerte. Ved a los apóstoles, hasta entonces débiles, tímidos y cobardes, después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿cómo han cambiado? Recibido el Espíritu Santo, se lanzan sin miedo al combate contra Satanás y sus satélites. Predican a Jesús crucificado, reprochan a los judíos su desidio, confiesan atrevidamente a su divino Maestro ante los tribunales y hablan según lo que les sugiere el Espíritu Santo. Se juzgan dichosos en sufrir por el nombre de Jesús. Aquellos pobres pescadores sin talento, sin autoridad, sin otras armas que esta fortaleza del Espíritu Santo, emprenden la conquista pacífica y la conversión del mundo y la consiguen. Cosa asombrosa, exclama San Juan Crisóstomo. Esta victoria de los 12 sobre el mundo es comparada no con la efusión de sangre, sino con los cambios de las costumbres y con las conversiones. Notemos atentamente también esto. Los apóstoles en Cristo jamás mataron o exterminaron a sus enemigos. Los encontraban peores que los demonios y los hacían comparables a los ángeles. Estas maravillas se perpetúan de siglo en siglo. Ved a los mártires, a los padres del desierto, a esa multitud de confesores y de vírgenes que por la gracia y la fortaleza del Espíritu Santo han vencido al mundo y a la carne y conquistado la corona eterna.
Pero tenemos nosotros esta caridad, este fuego, este celo, esta fortaleza activa del Espíritu Santo. Tendríamos que mostrarla con las obras. ¡Ay, cuánta cobardía entre los cristianos! Sin embargo, dispongamos a recibir con los demás dones el de la fortaleza y lo recibiremos mediante una vida virtuosa y santa. Cuarto plan, la confirmación. Con la confirmación, el Espíritu Santo nos da la abundancia de sus gracias. Conviene por ello meditar estos días sobre este sacramento, ya sea para recibirlo mejor, ya para mostrarnos más agradecidos a un Dios tan bueno y más dispuestos a aprovechar su venida a nuestras almas. Veamos, por tanto, 1. ¿Cómo es llamada la confirmación? 2. ¿Cómo se define y qué efectos produce? 3. ¿Cuáles son los dones y los frutos del Espíritu Santo? 4. Las disposiciones necesarias para recibirla bien. 5. ¿Cómo se administra el sacramento? Y 6. ¿Quién es el confirmado? ¿Cómo es llamada la confirmación? Este sacramento recibe varios nombres. Imposición de manos, porque el obispo al administrarlo pone las manos sobre la cabeza del que lo recibe. 2. Confirmación, porque produce el efecto de confirmarnos en la vida cristiana que hemos recibido en el bautismo. 3. Crismación, en algunas lenguas, por ejemplo en italiano, cresima, nombre que se deriva de la unción que el obispo hace con el santo crisma, que es la materia empleada para ungir. 4. Signo o señal por el cual se recibe el Espíritu Santo. 5. Sello del Señor, sello espiritual. Mas todos estos nombres significan el mismo fin, el mismo sacramento. Definición y efectos. Abramos el catecismo. Dice que la confirmación es un sacramento instituido por Jesucristo que nos da el Espíritu Santo. Imprime en nuestra alma el carácter de soldados de Jesucristo y nos hace perfectos cristianos. Nos da el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios, como el Padre y como el Hijo. Mas no penséis recibir al Espíritu Santo en la confirmación, como se recibe Jesucristo en la Eucaristía. En la Eucaristía Jesucristo viene a nuestros corazones escondido bajo las especies eucarísticas y en forma de comida, mientras que en la confirmación el Espíritu Santo desciende sobre nosotros con la efusión de sus dones y de sus frutos, con la unción de su gracia, quedando para siempre en el alma con el sello indeleble que imprime en ella el carácter sacramental. También en el bautismo se recibió al Espíritu Santo, como lo recibirán en el día de su ordenación sacerdotal los que cursan los estudios eclesiásticos, pero el Espíritu Santo no desciende siempre de igual manera. En el bautismo, tomando posesión por primera vez de nuestra alma, nos hace verdaderos cristianos. En el orden sagrado, transforma al hombre en sacerdote del Altísimo. En la confirmación, nos eleva a la dignidad de soldados de Cristo, llenándonos de la fuerza que necesitamos para combatir victoriosamente. No es necesario creer que viniendo a nosotros el Espíritu Santo produzca en nosotros los mismos efectos que produjo en los apóstoles, porque los dones del Espíritu Santo son de dos especies, tanto ordinarios y extraordinarios. Son ordinarios los que se encaminan a la santificación del alma y son propios del sacramento, de tal manera que si en algún caso no se produjesen, el sacramento no conseguiría su efecto pleno, mientras que los extraordinarios son completamente gratuitos y pueden ser conferidos con independencia del sacramento, como el don de las profecías o el poder de hacer milagros. Imprime en nuestra alma el carácter de soldados de Jesucristo. Imaginaos una ciudad cualquiera, cuantos han nacido en ella y hablan la misma lengua, llevan el nombre patronímico de aquella ciudad. Entre los ciudadanos de la misma, sabéis distinguir a los soldados
a los soldados por el uniforme que visten, como distinguís a los simples soldados de los oficiales y jefes, y aún estos los clasificáis por las insignias que los distinguen. Ahora bien, a caracteres diversos corresponden siempre especiales deberes, y así en consecuencia, mientras los simples ciudadanos no tienen otra obligación que obedecer las leyes, los soldados tienen además la de mantener el orden en la ciudad, la de defenderla contra los enemigos que puedan turbar la paz, y la de estar siempre dispuestos para ejecutar las órdenes del soberano. Y a su vez, los que tienen grado superior en el ejército tienen autoridad para mandar a los soldados que les están subordinados dirigir y vigilar su conducta y regular el servicio. Pasando todo esto al campo de la religión, veremos que las cosas marchan de un modo parecido. Con el bautismo, todos los hombres se hacen ciudadanos de la gran ciudad de Jesucristo, que es la Santa Iglesia, y vienen obligados por tal ciudadanía a cumplir sus leyes y preceptos. Mas son muchos los enemigos que ponen sitio a la ciudad de Cristo, y entonces todos sus ciudadanos están obligados a combatir. Pues bien, este reclutamiento de soldados se hace de un modo solemne en el día de la confirmación. Existe además otro sacramento que distingue a los ministros de Dios de los simples fieles, y es el sacramento del orden, que otorga a quien lo recibe poderes propios y peculiares, como los de administrar los sacramentos y de celebrar el santo sacrificio. Y para que puedan distinguirse estas varias clases de cristianos, soldados y ministros de Jesucristo, el Señor dispuso que los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden, impriman carácter diferente en cada caso, que denota precisamente la especial dignidad a que el cristiano ha sido elevado. En general, el carácter es una señal, un distintivo, una marca que, una vez impresa, no se borra, aunque se manchase el alma con el pecado mortal. Señal impresa en nuestra alma, que nos da un lugar divino y particular en la Iglesia de Dios, que nos impone deberes especiales, que nos confiere la potestad de ejercer especiales oficios, que nos serán ocasión o de aumento de gloria en el cielo o de mayor pena en el infierno. Y porque el carácter es indeleble, por esto los sacramentos que lo imprimen, bautismo, confirmación y orden, no se pueden recibir más que una sola vez. Nos hace perfectos cristianos. Por el bautismo somos hechos cristianos, y por la confirmación perfectos cristianos. Hay pues una diferencia esencial entre quien es cristiano solamente y quien está también confirmado. Quien está solamente bautizado se parece a un niño débil y tímido, mientras que el confirmado es como un hombre fuerte e intrépido, como un soldado valiente, siempre dispuesto a la lucha por la causa del Padre Celestial, para el triunfo de la verdad sobre el error y de la virtud sobre el vicio. Efecto principal de la confirmación es que, además de la gracia santificante que aumenta en nosotros y la impresión del carácter, nos comunica una fuerza por completo divina para confesar la fe y practicar la ley de Jesucristo, a una costa de la propia vida, que es lo mismo que decir la fuerza de no avergonzarnos de aparecer como cristianos y de poner en práctica las máximas del Evangelio a pesar del desprecio, de las burlas, de las persecuciones de aquellos que quisieran impedirnos obrar bien. Los dones y los frutos del Espíritu Santo. 7 son los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación. La sabiduría, mediante la cual, levantando la mente por encima de las cosas terrenas y frágiles, contemplamos las eternas, es decir, la verdad eterna
que es Dios, gozando de Él y amándole, en quien está y consiste todo bien. El entendimiento con el cual se nos facilita en cuanto es posible al hombre mortal, la inteligencia de las verdades de la fe y de los misterios divinos que no podemos conocer con la sola luz de nuestra razón. El consejo que nos da a conocer en las dudas e incertidumbres de la vida lo que es más útil para la mayor gloria de Dios, para nuestra salvación y la del prójimo. La fortaleza que inspira valor e intrepidez para observar fielmente la ley santa de Dios y de la Iglesia, superando todos los obstáculos y todos los asaltos de nuestros enemigos. La ciencia con la cual juzgamos rectamente del valor de las cosas creadas y conocemos el modo de usarlas bien y de encaminarlas a nuestro último fin.